Continuando con la escuela dominical, vamos a empezar. El pastor no se encuentra hoy, puesto que anda predicando en Bagaces en este momento. Entonces, para que estemos orando por él, va a estar compartiendo con ellos en la mañana. Eh, con respecto al capítulo 3, habíamos hablado la semana pasada acerca del decreto de Dios. Para esa semana continuamos con los párrafos del 3, 4, 5, 6 y vamos a dejarlo ahí, no va a concluir totalmente en esta mañana. El tema he querido resumir todo lo que continúa, todo lo que prosigue como la predestinación absoluta de Dios. Así lo vamos a llamar y así lo voy a estar abordando lo que falta de los párrafos siguientes. Ahora, antes de dar inicio como tal, quiero que vayamos, hermano, me pasa la siguiente, por favor. Hay un punto que quedó pendiente de la semana pasada con respecto a las objeciones del decreto de Dios. Recuerdan que habían una serie de objeciones. Si decimos de que Dios ha decretado todo en un solo decreto, única y exclusivamente es eficaz, de manera que todo lo que Dios ha decretado va a pasar porque Él lo decretó. Y aunque dijimos en la escuela dominical de que Dios no interviene en la voluntad de los hombres para que hagan lo que quieran hacer, incluyendo el pecado, puede haber una objeción y las personas al inclinarse en una de las dos balanzas más que de la otra, pueden llegar a decir lo siguiente, y es que hacen a Dios autor del pecado. Entonces uno puede llegar a pensar, el decreto, si Dios ha decretado todo, entonces también ha decretado el pecado. Dios podría ser considerado el autor del pecado. Es una objeción que podría presentar una persona que esté en contra de que Dios ha decretado absolutamente todo. Ahora, esto es imposible. Dios no es el autor del pecado. El decreto solamente hace a Dios el autor de seres morales libres, mismos que son los autores del pecado. Entonces, Dios crea personas moralmente libres, pero ellos son los que hacen el pecado. Dios decreta mantener la libre agencia de estos, regular las circunstancias de sus vidas y permitir que la libre agencia se ocupe en multitud de actos de los cuales algunos son pecaminosos. Entonces Dios está gobernando absolutamente todo esto, pero Él no está haciendo que ellos pequen ni los mueve a pecar. Por buenas y santas razones, Dios hace que estos actos pecaminosos acontezcan de seguro. Y de seguro van a acontecer porque Dios lo ha decretado. Pero Él no decreta producir los malos deseos, ni decreta decidir eficientemente la preferencia del hombre. Y eso lo vimos la semana pasada en el ejemplo de Acab, en Crónicas, que voluntariamente Acab quiso ir en contra de lo que de lo que le advirtieron a él. Le dijeron, no vaya a la guerra. Y él dijo, voy a ir, yo quiero ir. Tenía toda la intención. Ahora, el decreto respecto al pecado no es decreto eficiente, sino más bien permisivo o decreto para permitir. Dios está permitiendo esto, a diferencia del decreto para producir. Y Dios no puede aplicar su divina eficiencia para producir pecado. Yo sé que es algo bastante complejo, pero Dios no está decretando nada para que el pecado se produzca. Dios decreta que las cosas van a acontecer tal y cual Él ha decidido por su sabia y soberana voluntad, pero el hombre libremente escoge el pecado y entonces pues se cumple al final. Ahora, dice la palabra de Dios en Eclesiastés 7:29, he aquí solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto. Recuerde, hizo criaturas morales libres, pero ellos buscaron muchas perversiones. Ahora, también sabemos que el hombre es esclavo del pecado y por ser esclavo del pecado es que busca esas perversiones. Pero moralmente está en cierto sentido libre, no está siendo empujado a hacer el mal. Cuando alguno, dice en Santiago 1:13, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. ¿Por qué? Porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie.
en el sentido de despertar concupiscencias y pasiones y deseos malvados para que la gente peque. No, Dios no hace eso, la Biblia es claro. Y dice en 1 de Juan 1:5, este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Entonces, dejando esto claro, Dios no es el autor del pecado. Ahora sí, vamos a dirigirnos nuevamente a la porción de hoy que tiene que ver con la predestinación absoluta de Dios. Muy bien. Dice el párrafo 3 de la confesión. Espero que todos anden su confesión, porque es lo que estamos estudiando. Dice el párrafo 3. Por el decreto de Dios para la manifestación de su gloria, algunos hombres y ángeles son predestinados o preordenados a vida eterna por medio de Jesucristo, para alabanza de la gloria de su gracia. A otros se les deja actuar en su pecado para su justa condenación, para alabanza de la gloria de su justicia. 4. Estos ángeles y hombres así predestinados y preordenados están designados particular e inalterablemente, y su número es tan cierto y definido que no se puede aumentar ni disminuir. No van a ser más salvos de los que Dios ya ha definido, y no se va a perder ninguno de los que Dios ya ha definido. Bien lo dijo Cristo, de los que me diste ninguno se perdió, excepto el que era para perdición, que era Judas. Dice el párrafo 5, a los humanos que están predestinados para vida, Dios, antes de la fundación del mundo, según su propósito eterno e inmutable y el consejo secreto y beneplácito de su voluntad, los ha escogido en Cristo para gloria eterna, meramente por su libre gracia y amor, sin que ninguna otra cosa en la criatura como condición o causa le moviera a ello. Y eso es un aspecto importante. Ninguna condición o causa movió a Dios para escoger o para predestinar a criaturas racionales. Y esto es importante aclararlo, y ahorita lo vamos a ver por qué. Vamos a prestar atención a eso. Muy bien. Ahora, vamos a la escritura, a Efesios, el capítulo 1, los versículos del 3 al 10. Efesios 1, 3 al 10. Dice la palabra de Dios. Leo para ustedes. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Antes de seguir, note esto, antes de la fundación del mundo, Dios nos había escogido. No había huerto, no había fruto prohibido, no había Adán, no había Eva, y Dios ya había escogido, ya nos había escogido. Dice, ¿para qué nos escogió? Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. El capítulo 3 de nuestra confesión
va desde lo más general, ahora vamos a ir aterrizando hacia lo más específico. Es así como primeramente menciona que Dios ha establecido un decreto soberano, sabio, independiente, inmutable, universal, incondicional y eficaz. Así es el decreto de Dios, un decreto general. Y aunque todo ha sido decretado por Él, ciertamente, y como lo dije hace un momento, no violenta la voluntad de las criaturas, ni le quita libertad absolutamente a nadie. Sin embargo, nadie hará nada que Dios no haya decretado. Es así como pasamos a los párrafos que ya leímos anteriormente con respecto al tema de la predestinación de Dios, la predestinación de las criaturas racionales de Dios. Estos son hombres, hablando del género humanidad, hombres y mujeres, y también ángeles, porque me refiero a criaturas racionales, porque no hablamos de animales específicamente, no hablamos de árboles, de creación, no nos referimos a esto con la predestinación, sino más bien de criaturas racionales. Pero antes, vamos a hablar un poco acerca de un poco de historia con respecto a la predestinación. Antes de que apareciera en la historia el famoso teólogo Agustín de Hipona, el tema de la predestinación no era un tema de discusión en la iglesia. En realidad, los padres primitivos de la iglesia cristiana en aquel momento no llegaron a tener un concepto muy claro. Es entonces cuando aparece el monje británico Pelagio. Y ese Pelagio a veces lo hemos escuchado cuando escuchamos la doctrina de los semipelagianos y estas cosas. Si algún momento usted ha leído o ha escuchado, aparece este monje británico Pelagio y él viene y dice que la predestinación consiste en la preordenación para salvación o para condenación fundada en la presciencia de Dios. Por lo tanto, no admitía una predestinación absoluta, sino más bien una predestinación condicional. Y es esto lo que creen los arminianos, estrictamente o a grandes rasgos, es una predestinación condicional. Los que hemos estado en una iglesia de corte arminiano, nos hemos encontrado con la respuesta de los pastores cuando le dicen a uno, o los maestros de esas iglesias, cuando le dicen a uno, vea, es que somos predestinados porque Dios sabía que íbamos a creer. Dios sabía que íbamos a llegar a tener fe en algún momento. Dios sabía, Él había visto todo lo que iba a pasar con nosotros y por eso Él nos predestinó para salvación. Y también ha visto que otros no van a querer, no van a ir, no van a aceptar, no van a creer. Entonces esos están predestinados para condenación porque Dios ya lo ve todo. Eso es lo que llamaríamos predestinación condicional, que por las condiciones de los eventos la persona cree o no cree y con base a eso es que Dios determina o decreta. Pero no es esto lo que creemos nosotros. Nosotros creemos en una predestinación absoluta. Y por eso dije, la confesión va desde lo general hasta lo específico. Si Dios decretó absolutamente todo y todo pasa porque Dios lo decretó, ¿cuánto más estaría en el tema de la salvación? Creemos porque Dios ha decretado que creamos. Eso es lo que dice Efesios. Dice que nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que fuésemos santos. No nos escogió porque íbamos a ser santos, porque íbamos a ser apartados, porque íbamos a estar para buenas obras. No, Él no lo decretó así, o así no funciona la predestinación. En realidad, la predestinación es absoluta. Ahora, más adelante, Agustín de Hipona explicaría una predestinación absoluta en dos sentidos. Porque ciertamente hay dos maneras de ver la predestinación, absoluta y condicional. Bueno, ya dijimos la condicional. Ahora, la absoluta es una predestinación que se puede dividir o ver en dos sentidos. Para vida eterna y la otra para muerte eterna. Si Dios ha escogido personas para vida eterna, para que vivan, también Dios ha escogido personas para muerte eterna. Ahora, la aplicación de este cumplimiento es muy diferente el uno del otro. Y eso quiero dejarlo muy en claro.
Cuando Dios escoge a una persona, ha predestinado que una persona sea salva y crea en el evangelio y todo, Dios también va a poner los medios para que esa persona llegue a la salvación. La Biblia lo dice, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Esa persona no va a ser salva simplemente así porque no murió y va a decir, ah, mira, llegué al cielo. Ah, qué bueno, fui predestinado para ser salvo. No, esa persona no va a llegar así. Esa persona va a tener que pasar por un proceso de arrepentimiento y fe. Y la gracia, Dios va a darlo. Pero aquellos que son predestinados para condenación eterna, Dios no les va a poner a ellos el pecado para que pequen. No, ellos voluntariamente van a escoger el pecado y voluntariamente se van a ir al infierno, pero fueron preordenados para la condenación. Y vamos a ir abordando este tema con mucho cuidado, lo más cuidadoso posible que el Señor me lo permita, porque es un tema muy sensible, pero también es un tema que la Biblia lo establece, que tenemos que tener convicciones sólidas con respecto a esto. La diferencia consiste, hay una diferencia entre esas dos tipos de predestinaciones, y es que consiste en que Dios no predestinó para condenación y los medios que a ella conducen, en la misma forma que predestinó para salvación. La predestinación para muerte eterna es también judicial y toma en cuenta el pecado del hombre. La predestinación para vida eterna toma en cuenta la soberanía y la gracia de Dios. Pasaron varios años hasta que los reformadores del siglo XVI se inclinaron todavía más por la estricta doctrina de la predestinación absoluta, incluyendo a Juan Calvino, que se mantuvo firmemente en la postura de Agustín de Hipona. En todo ese tiempo hubo ahí desde que apareció Agustín hasta la Reforma como tal, hubo un tiempo ahí en el que la idea de la predestinación condicional tuvo como fuerza entre la Iglesia Católica Romana, pero ya con la Reforma Protestante se inclina más hacia la predestinación absoluta. Muy bien, ahora vamos a pasar a lo que es el tema, el desarrollo como tal. ¿Quién es el autor de la predestinación? ¿Quién es el autor de la predestinación? Bueno, el decreto de predestinación es sin duda alguna, en todas sus partes, el acto concurrente de las tres personas de la Trinidad. O sea, todas están involucradas, pues son un consejo y una voluntad. Tanto el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están involucrados en llevar a cabo esto o en ejecutarlo o en ser los autores de esto, de la predestinación como tal. Sin embargo, en la economía, en la labor de la salvación, como tal, las Escrituras revelan que el acto soberano de la predestinación se atribuye más particularmente a Dios el Padre. Dios el Padre. Dice la palabra de Dios en Juan 17, 6 al 9. Dice Dios en su palabra, Jesucristo dice, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Dice el versículo 9, yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Es Dios el autor directo de la predestinación como tal. Ok, hay otros pasajes, también está Romanos 8:29 y Efesios 1 al 4, que usted puede buscar en otro momento, más adelante. Ahora, ¿quiénes son los objetos de la predestinación? Ya hemos dicho que Dios es el autor. Bueno, el decreto de Dios es general, abarca absolutamente todas las cosas. Sin embargo, como lo dije hace un momento, la predestinación es específica, porque tiene referencia únicamente a las criaturas racionales. Cuando hablo de criaturas racionales, lo dije hace un momento, es hombres y ángeles. Todos los hombres son predestinados. Tanto los hombres, por llamarlo de alguna manera, buenos y los hombres malos. Cuando me refiero a hombres buenos, no me refiero a hombres que nunca hayan pecado, porque sabemos que eso no existe. Me refiero a hombres que Dios ha salvado, les ha dado de su bondad y por eso los consideramos o los vamos a considerar
como buenos. Ejemplo de hombres malos. Vamos a Hechos capítulo 4, el versículo 27 y 28. Para citar un ejemplo de hombres malos, dice la palabra de Dios. En Hechos 4, 27 y 28. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien tú ungiste. ¿Quiénes se unieron contra él? Hombres malos, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel. ¿Para qué? Para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Bueno, esos hombres malos también fueron decretados por Dios. Ahora veamos ejemplos de hombres, por decirlo de alguna manera, hombres buenos. Ejemplo, Romanos 8, 29 y 30. Dice la palabra de Dios. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Y ahora quiero que veamos un ejemplo bastante conocido en Romanos 9, versículos 11 al 13. Dice el versículo 11 al 13 de Romanos 9. Pues no habían aún nacido Jacob y Esaú, ni habían hecho aún ni bien ni mal. No habían hecho nada, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, o sea, no por lo que ellos iban a hacer más adelante, sino por el que llama. Dice, se le dijo, el mayor servirá al menor. Como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. En una ocasión una mujer se acercó al pastor Carlos Spurgeon y le pregunta sobre este texto y le dice, pastor, vieras que hay un pasaje que no entiendo. Y le dice, ajá, ¿cuál pasaje es? Dice, este pasaje que dice, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Y le dijo Spurgeon, hermana, vieras que yo tampoco lo entiendo ese pasaje, pero quiero que me diga cuál es la parte que no entiende en realidad. Y le dice eso de que aborreció a Esaú. Dice, no, esa parte sí la entiendo. La que no entiendo es por qué amó a Jacob. Esa es la parte que yo no entiendo. Porque si nos vamos a la historia como tal, Jacob no tenía ninguna razón para ser amado por Dios. Pero la Biblia dice que Dios lo amó. Dios lo amó. Ahora, Dios decreta y predestina tanto hombres malos como hombres buenos. Y otra vez, hombres buenos me refiero a hombres en los cuales descansa la gracia y salvación del Señor. Ahora, vamos también a hablar acerca de que Él ha decretado o ha predestinado a los ángeles. Ángeles tanto buenos como ángeles malos. Ahora, la Biblia habla de ángeles escogidos. Ciertamente la Biblia habla de ángeles escogidos. En 1 Timoteo 5:21 encontramos que dice la palabra de Dios: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos. Búsquelo en su Biblia. Vamos a nuestras Biblias. Pensé que estaba ahí en la presentación, pero no lo puse. 1 Timoteo 5:21. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos. Que guardes estas cosas sin prejuicios, no haciendo nada con parcialidad. Bueno, lo que dice el pasaje, lo que queremos mostrar en esto es que Dios ha escogido ángeles y vendrán en la segunda venida con Cristo. Dice en Marcos 8:38. Vamos a Marcos 8:38. Dice así, Marcos 8:38. Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora,
El Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. También recordamos que la palabra santo significa apartado, escogido, separado de. Entonces, está hablando de que Dios va a venir con unos ángeles escogidos, sus ángeles escogidos, algo que Dios ha guardado. Ahora, implica también, si hay ángeles escogidos, que son santos, que son apartados para el bien, ¿qué me dice eso a mí? Que también hay ángeles que han sido escogidos o designados para la condenación. Vamos a Judas, versículo 6. Judas 6. Dice la palabra de Dios. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Ok, entonces vemos aquí, este versículo no dice que los ha escogido para condenación, dice que los tiene reservados, pero lógicamente si guardó a unos, también no guardó a otros y pecaron. Ahora, debe surgirnos una pregunta interesante. ¿Cómo vamos a formarnos un concepto de la predestinación de los ángeles? ¿Se ha puesto a pensar usted en eso? ¿Cómo formarnos un concepto de la predestinación acerca de los ángeles? ¿Por qué los ángeles no necesitan los medios para salvación como nosotros sí lo necesitamos? Por lo tanto, la predestinación de ellos es muy diferente a la nuestra. Como Dios decretó por razones suficientes para él dar algunos ángeles, además de la gracia con que fueron dotados por creación y que incluía poder amplio para permanecer santos, Dios los creó, les dio de su gracia y les dio el poder suficiente para que permanecieran santos. Dice, les dio también además una gracia especial de perseverancia y retuvo a estos desechando a los otros. Ahora, hermano, ¿dónde sale esto en la Biblia? Me pueden decir ustedes. No hay un pasaje, un texto específico que me pueda decir a mí esto, pero ciertamente es la lógica de la situación que establece esto. Si Dios es el que da poder y socorre y no deja que nos vayamos tras el pecado, en el caso de los escogidos, también de alguna u otra manera establece esto o ha establecido esto o estableció esto con los ángeles. Les dio una gracia especial de perseverancia y a los otros simplemente no se las dio. Por eso se rebelaron y pecaron contra Dios. Como lo dije hace un momento, hay una diferencia entre la predestinación de los ángeles y de los hombres. ¿Por qué? Porque Dios no eligió a cierto número de ángeles entre la masa de los ángeles caídos. No era que había un montón de ángeles, no era que todos los ángeles estaban caídos en pecado y Dios escogió a unos y los transformó. No, es diferente. En el caso de los seres humanos sí fue así. Todos estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. No había justo ni siquiera uno, nadie. En el caso de los ángeles no. No fue así. Los ángeles no fueron electos o predestinados en Cristo como mediador. Los ángeles no tuvieron la necesidad de creer en Cristo como Salvador. ¿Me explico? Nosotros sí tuvimos o tenemos que creer en Cristo como mediador y Salvador y vamos a ver, nos daremos cuenta de que fuimos predestinados. Pero en el caso de los ángeles no es así. Ellos están predestinados en Cristo como cabeza, es decir, guardan con él relación ministerial como tal. Ok, dicho esto ahora, vimos el autor, vimos también los objetos de esta predestinación. Vamos a ver también las partes de la predestinación, como lo dije hace un momento, en cómo se divide la predestinación absoluta. Y lo vamos a llamar de dos formas: elección y reprobación.
Si nos dará el tiempo, creo que llegaremos hasta el punto de lo que significa la reprobación como tal, la predestinación del tipo reprobación. Vamos a enfocarnos ahorita en la que es el tipo de elección para vida eterna. La Biblia habla de la elección en más de un sentido. Encontramos los siguientes ejemplos, por citar algunos. La elección de Israel como pueblo para privilegios especiales y para servicios especiales. Me refiero a Israel como la nación física. También habla de la elección de individuos para algún oficio o para el desempeño de algún servicio especial. Dios había escogido sacerdotes, había escogido reyes, como Ciro, por ejemplo. Ni siquiera había nacido y ya lo había designado, decretado. Ha escogido profetas y también ha escogido apóstoles. Ahora bien, también está la elección de los individuos para ser hijos de Dios y herederos de la gloria eterna. Y esta es la lección a la que nos vamos a estar refiriendo en esta mañana. Vamos a Mateo capítulo 22, versículo 14. Yo sé que es un pasaje, los dos en realidad son pasajes muy conocidos. Dice la palabra de Dios en Mateo 22, 14. Dice, porque muchos son llamados y pocos escogidos. Está hablando de la elección. Y en 1 Corintios 1:27 encontramos cuando Pablo dice, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Ahora, con respecto a la elección, podemos definirlo de la siguiente manera. ¿A qué nos referimos con la elección? Bueno, nos referimos a aquel acto eterno de Dios por el cual, en su soberano beneplácito y sin tomar en cuenta ningún mérito visto de antemano en ellos, elige cierto número de hombres. Recordamos que ese número es finito, no va a faltar, no va a aumentar. Número de hombres para hacerlos recipientes de gracia especial y de eterna salvación. Esta es la elección para vida. También puede decirse que es el eterno propósito de Dios de salvar a algunos de la raza humana en y por medio de Jesucristo. Solo algunos, ¿cómo? En Cristo y por Jesucristo. Ahora, ¿cuáles son las características de esta elección? Porque la elección ciertamente también tiene características. La característica de la elección es exactamente o son exactamente iguales o muy parecidas con el decreto de Dios. En primera instancia vemos que el decreto de Dios definimos que era inmutable. Bueno, la elección también es inmutable. Por su propia eficiencia, Dios hace efectivo el decreto de la elección mediante la obra salvadora que Él cumple perfectamente en Jesucristo. Dios hace efectivo, decretó que iban a ser salvos, decretó a las personas que iban a ser salvas y Él lo hace efectivo. Tiene Dios el propósito de que determinados individuos crean y perseveren hasta el fin. Y Él asegura este resultado mediante el trabajo objetivo de Cristo y las operaciones subjetivas del Espíritu Santo. Vamos a Romanos capítulo 8, versículos 29 y 30. Igual, son pasajes muy conocidos para la mayoría de nosotros y mayormente cuando estuvimos en una iglesia arminiana y luego pasamos por la gracia del Señor a un entendimiento más consistente con las Escrituras. Romanos 8, 29 y 30.
Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. La elección es el fundamento firme de Dios que permanece. Dice la Escritura en 2 Timoteo 2:19, teniendo este sello, conoce el Señor a los que son suyos. Él conoce a los que son suyos. Aún no han nacido muchos de los que son suyos y Él ya los conoce. Y esto es algo pero impresionante. El Señor conoce a los que son suyos. La salvación final de aquellos hombres no depende de su insegura obediencia, porque ciertamente todos tenemos una obediencia muy inestable en la mayoría del tiempo, pero no depende de eso la salvación. Es garantizada, la salvación es garantizada por el inmutable propósito de Dios. Por eso es que somos salvos, por eso es que seremos salvos, por Jesucristo. Sí, Él es el medio y eso se llegará hasta el final. Hasta el final será consumado o completado o visto, lo podremos ver con nuestros ojos y palpar y nos daremos cuenta de que la predestinación, la elección de Dios se cumplió hasta el final porque Él así lo había decretado. Dice que tenemos herencia en Cristo. Tenemos herencia en Cristo. No hemos ni muerto y ya somos herederos, ya tenemos una herencia. Tenemos una herencia. La herencia es efectiva normalmente cuando la persona muere, ¿verdad? O todo, ya tenemos una herencia. Muy bien. Es eterna también. O sea, es decir, viene desde la eternidad. La elección. Obviamente debemos considerarlo como algo que está establecido desde antes del tiempo, del inicio del tiempo. Ya lo vimos en Efesios cuando dijo antes de la fundación del mundo. Los que tienen una predestinación condicional por lo general consideran o piensan o profesan de que producto de la caída del hombre entonces tuvo que surgir un plan B y fue Cristo, ¿verdad? Y viniendo y salvar. No, esto fue antes de la fundación del mundo. Es incondicional. Otro aspecto importante es que es incondicional. No depende en ninguna manera de fe o de buenas obras preconocidas en el hombre, como ya lo dije hace un momento, sino exclusivamente del soberano beneplácito de Dios, quien también es el originador de la fe y de las buenas obras. Ya lo vimos en Romanos 9:11. No habían aún nacido, no habían hecho ni bien ni mal, para que el propósito conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. No habían hecho absolutamente nada y ya Dios los había predestinado. Y hermanos, ustedes pueden pensar, sí, eso se parece a lo anterior, sí, y ciertamente se parece a lo anterior y se va a parecer a lo anterior también, pero todo va de la mano, todo va de la mano, todo esto va de la mano. Yo lo estoy tratando de segregar para poderlo explicar de una manera sistematizada, pero todo está entrelazado, todo va de la mano. Y esos pasajes, muchos que estamos viendo acá y que también ya conocemos, es para que tengamos suficientes argumentos sólidos para poder presentar defensa ante todo aquel que demande razón de la esperanza que hay en nosotros. Es irresistible. Otra característica es que es irresistible. Esto significa que la oposición del hombre no prevalecerá. No prevalecerá. En cierto sentido, corríamos en una dirección contraria, pero los escogidos al final siempre van a ser salvados, porque es irresistible la salvación. Hay un testimonio que escuché de uno de los hermanos de nuestra iglesia, que uno dice, ¿cómo una persona que está en un momento de fiesta, en un momento de borrachera, en un momento de los vicios de este mundo, disfrutando los placeres de este mundo, cómo una persona cuando llega a su casa, se da cuenta de que está sin rumbo, está perdido, está en condenación? ¿Cómo una persona de un grupo tan grande
percibió eso. No estaba buscando a Dios. Normalmente en el testimonio uno dice, y empecé a buscar o empecé a acercarme a una iglesia, pero si somos honestos, ninguno teníamos ese rumbo. Ninguno íbamos tras eso. Pero la salvación, la elección es irresistible. Cuando Dios llama, Él salva, Él lo cumple hasta el final. Es algo tan impresionante, hermanos. Yo recuerdo el día que el Señor me salvó, y yo ese día estaba en la casa de un vecino, estaba jugando videojuegos, y mi madre, en su insistencia de que fuera a la iglesia, me dice, vaya a la iglesia, hoy hay una actividad especial. Y yo, bueno, voy a ir para que ya me deje en paz. No tengo intenciones, ni ganas, ni deseos de ir, pero voy a ir para que me deje en paz. Y el Señor ese día me dice, me muestra mi condición pecaminosa. Yo no quería ir. Yo no deseaba ir. Yo me sentía bien conmigo mismo. Escuchaba a uno del trabajo que le invitaron hace poco a que fuera a la iglesia, a esta iglesia nuestra. Y él dijo, no, yo tengo paz conmigo mismo. No, es que no venimos a la iglesia porque queremos paz con nosotros mismos. Es la paz de Dios. Y cuando Él hace ese llamamiento es irresistible. ¿Quién corría a Dios? ¿Quién estaba yendo tras Dios? Ninguno. Ninguno. Estábamos ahí muertos en nuestros delitos y pecados. La gracia de Dios, la elección, de Dios es irresistible. Ahora, tampoco significa que Dios en la ejecución de su decreto aniquile la voluntad del hombre en una forma inconsistente con la libre agencia humana. O sea, como es irresistible, entonces ya yo no puedo hacer nada. Dios me está llevando a eso. No, no es así. Y es lo maravilloso y sorprendente. El concepto de libertad puede definirse. Esto está más adelante. El concepto de libertad puede definirse como la ausencia de una coacción externa. La ausencia de una coacción externa. No fuimos empujados. Es que no me quedó de otra, por eso de ahí. El Señor me salvó. No, Él no hizo eso. Significa, es irresistible, significa que Dios puede y ejercita una influencia tal sobre el espíritu del hombre como para hacer que quiera. Para hacer que el hombre quiera. Dice en el Salmo 110:3, tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder. Voluntariamente. Madres y padres, ¿les ha pasado a ustedes que traen a sus hijos a la fuerza porque no quieren ir? ¿No quieren venir a la iglesia? ¿O les pasó? Y que los llevan a la fuerza porque ellos no quieren ir a la iglesia. Pero qué diferente es cuando el hijo, el esposo o la esposa quieren ir a la iglesia voluntariamente. Así es como trabaja Dios. Dios en su elección irresistible hace que querramos. Hace que querramos. Dice en Filipenses 2:13, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Dios hace que usted y yo querramos. ¿Cómo lo hace? Es algo que solo Dios sabe, creo yo. Por mucho que podamos tratar de explicar, de definir, de abarcar. Dice, a un hermano dijo una vez, es que Dios como que afecta nuestros sentidos. ¿Cómo afectó Dios mis sentidos? Tiene sentido, pero ¿cómo los afectó? Él hace que yo quiera, porque yo no quería. Nadie quiere. No hay quien busque a Dios. La libertad puede definirse ahora sí como la ausencia de coacción externa. Si alguien no es forzado por un poder fuera de sí mismo para hacer lo que es contrario a lo que él quiere, entonces podemos decir con propiedad que esa persona es libre. No hay nadie encima mío empujándome a eso. Lo hago porque quiero. O sea, eres libre. La maravilla de la predestinación de Dios es que Dios deja a los hombres
libres en este sentido, aun cuando predestina todo lo que todo hombre hará en cualquier momento. Y parte de eso también es la salvación. Él nos lleva, nos trae hacia Él. Y otro aspecto de la característica de la elección es que no podemos acusar a Dios de injusticia. No podemos decir que Dios es injusto porque escogió a unos y a otros no. Podemos hablar de injusticia solamente cuando una parte tiene derecho sobre la otra. Si Dios les debiera a todos los hombres el perdón de pecados y la vida eterna, sería la más grande injusticia sobre toda la historia de la humanidad que Dios escoja a algunos y a otros no. Si Dios le debiera el perdón y la vida eterna a todos los hombres. Si Dios le debiera eso a los hombres, escoge a algunos, es un acto de injusticia. Pero Dios no le debe absolutamente nada a nadie. No le debe nada a nadie. El pecador no tiene absoluto derecho o pretensión sobre las bendiciones que fluyen de la elección divina. De hecho, ha perdido estas bendiciones. Ha perdido estas bendiciones. Dios le dio bendiciones al hombre y el hombre más bien las malusó. Las malusó a tal punto de que en algunas ocasiones las convirtió en maldiciones porque no fueron obedientes a la palabra de Dios. Habría sido perfectamente justo si no hubiera salvado absolutamente a nadie. Por eso la elección nunca será y nunca puede ser vista. Otra de las características es que no se puede acusar de injusticia. En Romanos 9, 14 y 15 dice: ¿qué pues diremos? ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia. Estas son las características de la elección, que es también la predestinación absoluta. Vamos a dejarlo hasta acá. Todavía falta ver el tema de lo que es el propósito de la elección y lo que sería también la predestinación para condenación o la reprobación de los hombres. Pero vamos a dejarlo hasta acá. Oremos. Dios eterno y Padre de la gloria, gracias por recordarme y recordarnos que por el puro afecto de tu voluntad es que somos salvados. Somos escogidos, Señor, en Cristo. No por absolutamente nada que hubiéramos hecho, porque no hay nada bueno en nosotros. Lo que debíamos hacer hicimos. Siervos inútiles somos. Pero damos gracias porque nos escogiste en Cristo aún antes de la fundación del mundo. Ayúdanos en nuestras luchas y que sea de sumo aliento y un bálsamo y de ánimo para perseverar en la santificación, porque tú nos has escogido en Cristo. Damos gracias. Amén. Quedamos con el receso, hermanos. A las 10:30 estaremos continuando con nuestro culto